Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa que, como ustedes saben, se dedica a los temas de la producción en todas sus formas y a los resultados de esa producción impactando sobre lo que solemos conocer con una sigla que la mayoría a veces la pasa por alto, que significa Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de cosas que hacemos durante un año en el Paraguay produciendo bienes o servicios. Eso da una cifra. Ahora, ¿qué pasó en el primer semestre? Acaba de terminar hace poco tiempo el primer semestre del año, que es una manera de abordar el comportamiento de la economía. Y para saber qué ha pasado en ese primer semestre, le pedimos al economista Ricardo Rodríguez Silvero que nos haga una aproximación por lo menos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Es un gusto estar contigo, Cristian Nielsen. Saludos a tu teleaudiencia también. Bueno, ¿qué pasó en el primer semestre en el Paraguay? ¿Nos fue mal, nos fue bien, más o menos? Eso depende de qué indicadores tomemos de referencia. Si tomamos, por ejemplo, el indicador del crecimiento del producto, es decir, lo que se ha producido en estos primeros 5 meses del año, o sea, de enero hasta mayo. Hago esa aclaración porque resulta que no tenemos todos los datos sobre junio todavía, ¿verdad? Podemos decir de que todo apunta a que vayamos a mejorar incluso el nivel de crecimiento que habíamos previsto a fines del año pasado. A fines del año pasado decíamos nosotros que creceríamos este año alrededor de 3%, ¿verdad? Pero después caímos en crisis, sobre todo por el lado de las ventas externas y también por el lado del comercio interior acá en el país, por varias razones, pero más que nada porque el gran gigante, nuestro vecino todopoderoso, Brasil, parece que termina siendo un gigante de pies de barro porque va a caer nada menos que menos 4%. Algunas estimaciones que son de estos días hablan de que va a caer incluso más que eso. Y eso es muchísimo para una de las economías más grandes del mundo, ¿verdad? Como es Brasil. Y como es omnipresente su presencia en Paraguay, todo lo que le ocurre a Brasil termina pasándonos sobre proporcionalmente grandes en nosotros. Y también hay que considerar que el segundo país más influyente en el nuestro es Argentina, y este año va a caer también en menos 1%. Entonces, tomar noticia de eso, no solamente a nivel estadística, sino también a nivel de producción y venta de bienes y servicios, y por supuesto que nos hace sudar la gota gorda. Es así que hemos tenido unos 3 meses, los primeros del año, el primer trimestre del año, con indicadores realmente preocupantes. Ahí veíamos que el producto estaba cayendo considerablemente, pero afortunadamente en el mes de abril y mayo, increíblemente nuestro producto dio un salto otra vez, en torno al 5% de crecimiento por mes. Entonces, si tomamos nosotros la sumatoria de enero a mayo, que es lo que tenemos ya firmemente establecido como cálculo, y se confirma que vamos a crecer, proyectando eso a 12 meses, aproximadamente en torno al 3%. Pero si este mes se confirma que hemos crecido también tanto como abril y mayo, entonces tenemos razones para cobijar cierta esperanza de que podamos crecer realmente por encima del 3% este año, lo que sería una muy buena noticia. Teniendo en cuenta la media latinoamericana y la situación en general en el mundo. Y sobre todo en Brasil y Argentina. Argentina, ¿verdad? Que son los que más influyen. O sea que tenemos muy gratas noticias en términos macroeconómicos si es que hacemos referencia a la producción, ¿verdad? Si hacemos referencia al consumo, hay que manejar esa variable con mucho cuidado, porque resulta que las ventas a Brasil y Argentina han caído estrepitosamente, así como ha caído estrepitosamente la economía brasileña, y preocupantemente la Argentina no se recuperaba con el nuevo gobierno de Macri. Entonces, eso fue terrible en los primeros 3 meses del año también. Afortunadamente, otra vez hay que decirlo con cuidado,
en los meses de abril y mayo, las ventas a Argentina y Brasil están cayendo menos intensamente o en menor magnitud que en el primer trimestre del año. Y aparte de eso, hay que analizar el comercio interno también por el lado de las ventas con tarjetas de crédito. Porque el año pasado, cuando se produjo la discusión y la sanción y la promulgación de esa ley de poner un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, yo creo que se les fue la buena intención, para no decir se les fue la mano, a los diputados y senadores con la promulgación de esa ley así como estaba escrita, porque se establecía un tope máximo a las tasas de interés sobre créditos de tarjetas de crédito, que es excesivamente bajo ya, porque al hacer el cálculo de las tasas de interés en promedio, se olvidaron que los depósitos en cuenta corriente no tienen tasas de interés. Entonces, si uno hace el promedio de la tasa de interés de ahorro más la tasa de interés de crédito, pero le da también cabida a la tasa de interés de la cuenta corriente, que es cero, entonces el promedio baja considerablemente, ¿no? Eso se puede corregir fácilmente. Parece que están en eso ahora, ¿no? Eso están queriendo corregir sí, ahora, ¿verdad? Ellos, los senadores y diputados, tenían muy buena razón o muy buenas razones para tomar una decisión, a pesar de que eso no le correspondía al Congreso, porque realmente el Banco Central no terminaba de imponerse en ese tema y llevaba años estudiando eso, y a los bancos y financieras se les fue la mano con costos dobles en tarjetas de crédito, representados no solamente por las altas tasas de interés, que ya eran casi las de usura, sino que además cobraban comisiones, sanciones y multas también por mal desempeño del usuario de la tarjeta de crédito y por cualquier motivo. De tal forma que realmente se estaba cobrando incluso el doble que la tasa de usura, solamente que esa otra parte que se cobraba no llevaba el nombre de tarjeta de interés. Bueno, tenían montones de otras formas. Claro, de entonces algunos líderes de bancos y financieras reconocieron eso públicamente, no vale la pena seguir hablando de eso. Pero la buena noticia, Christian Nielsen, es que en la llanura de los usuarios de tarjetas de crédito que se retiraban o que no podían los bancos y financieras seguir financiando a tan bajo costo, es decir, a tan baja tasa de interés, esas tarjetas de crédito, de repente se produjo una diáspora en el usuario o en los usuarios de las tarjetas de crédito. La gente dejó de usar las tarjetas de crédito. Eso sin duda. Los bancos dejaron de otorgar esas tasas de interés, mejor dicho, esos descuentos de largo plazo, y también las compras de billetes de pasaje para turismo, por ejemplo, que se podían comprar a crédito en 12 meses, en 18 meses, sin tasas de interés adicionales. Es decir, todas esas ofertas gigantescas que había para que la gente saliera a consumir masivamente y para que saliera al exterior, de repente desaparecieron. Y en ese vacío creció la iniciativa empresarial, y entonces algunos negocios empezaron a ofrecer también, sobre todo casas de comercio, para la compra de artefactos del hogar, artefactos de oficina, para todo tipo de compras para el hogar, créditos dentro del sistema de cada casa de negocio, ¿no? Bueno, Ricardo, ponemos una pequeña pausa aquí, volvemos enseguida con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, vistazo al primer semestre del año y el desempeño de la economía. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero con nosotros hoy. Y bueno, a ver, ¿te animás a explicarnos en poquitos minutos qué es el famoso Brexit? ¿Qué resultados tuvo? ¿En qué está el mundo en este momento a partir de ese Brexit? El Brexit es una abreviatura del inglés que significa retirada de Gran Bretaña
y hacen alusión a la retirada de la Unión Europea, ¿verdad? En realidad han sometido eso a un plebiscito pensando en que habría mayoría a favor de la permanencia, pero la ingrata sorpresa es que la mayoría, que aunque no es de gran magnitud, pero sí considerable, se pronunció a favor de la salida de la Unión Europea, de toda Gran Bretaña. La diferencia es de 52% a favor de la salida versus 48% para que siga estando dentro de la Unión Europea. Lo interesante de todo esto es que se ha demostrado en los hechos que los propulsores de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea no han pensado bien en su estrategia, ni siquiera ellos creían en ganar ese plebiscito, entonces no tenían propuestas para hacer acerca de qué estrategia aplicar a partir de ahora de que ellos se iban a retirar de la Unión Europea, y se quedaron literalmente en el modus silencio o desconcierto. Y renuncias incluso dentro del mismo. Y eso quería decir, los dos propulsores, los más conocidos, los más importantes, a los pocos días de haberse conseguido la victoria, el primero, que es Boris le llaman, Boris Johnson, algo así, ¿no? Se retiró, renunciando y diciendo que él había cumplido ya su tarea. Lo que no se dice públicamente es que tenía una oposición feroz en su partido, y los que estaban enemistados con él aprovecharon para denunciar que él no era un líder que aglutinara, sino que dividía, y que eso era peligroso para toda Gran Bretaña. Total que le hicieron salir. Sí, sí. Pero al poco tiempo salió el segundo también, que incluso tuvo el atrevimiento de ir hasta Bruselas para anunciar de que se iban a retirar. Él se sentía en poder de la situación, pero al regresar a casa se dio cuenta que con él hicieron lo mismo. Algunos políticos tienen algunos flancos débiles que tienen que ver con el liderazgo o con su conocimiento técnico o con algunos problemas privados. Y todas esas cuestiones le mostraron así como tarjetas rojas a este señor, y al día siguiente ya renunció también con el argumento de que me retiro a casa porque he cumplido con mi tarea. Ahora, ¿qué efectos puede tener esto, que casi un tsunami económico, qué efectos puede tener dentro de la Unión Europea? Dentro de la Unión Europea, el efecto que puede tener no tiene tanto que ver con la salida de Gran Bretaña, sino por el mal ejemplo que da una de las grandes potencias de la Unión Europea y del mundo, como es Gran Bretaña. Habida cuenta de que Gran Bretaña tiene una experiencia de miles de años incluso en comercio internacional, dentro del Commonwealth, que es algo así como la unidad de naciones de habla inglesa bajo influencia de Gran Bretaña, que hayan metido soberanamente a la pata, solicitando la salida de la Unión Europea. Al final la población le dio el ok, pero se olvidaron de que Escocia ahora quiere permanecer en la Unión Europea, y que dentro de Escocia se votó en contra de eso. Y aparte de eso, Irlanda del Norte también quiere retirarse, y lo más curioso es que la capital, Londres, el 80% votó a favor de la permanencia. En otras palabras, ¿quiénes votaron a favor de salir? Y es la gente mayor, y la gente muy mayor. Entonces los jóvenes se preguntan, si esto va a ser nuestro futuro, ¿cómo es que no nos dan a nosotros mayor preeminencia en la toma de decisiones del futuro, cuando esta gente mayor, a la que queremos mucho, se van a morir dentro de pocos años? Pero desde el punto de vista económico, el efecto inmediato fue la caída de la cotización de la libra esterlina a un nivel el más bajo en 30 años, sí. Christian Nielsen, terrible. Eso es muchísimo decir. Algo que tendrán que resolver seguramente los europeos en los próximos días, pero no sin tembladeral para todo el mundo, ¿eh? Ojalá, todo el mundo. Ojalá. Volvemos enseguida con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero para el último bloque del programa. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Vamos ahora con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero a un tercer tema, y tiene que ver con el tema cooperativo, que ha estado sumido en los últimos meses en una gran polémica por el tema del impuesto y también por la propia interna que hay dentro de las cooperativas. ¿Cómo está el tema desde el punto de vista organizativo, gremial, si es que cabe el término? Digamos que existen buenas chances de que se puedan poner todos de acuerdo con una propuesta técnica que prevea también el interés del sector público en general, no solamente del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, ¿no?
Pero para entender esa propuesta técnica hace falta hablar un poco de qué es lo que los dividió y que los puede unificar otra vez, ¿no? Realmente se trata del acto cooperativo, que por definición legal está conformado por las actividades de las cooperativas entre sí y de las cooperativas con sus socios. Todo lo que sea negocios entre la cooperativa y su socio, o entre una cooperativa y la otra cooperativa, eso estaba liberado de impuestos, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que hay que distinguir entre cooperativas de producción y cooperativas de ahorro y crédito. Claro. Porque las cooperativas de producción tienen otra realidad. Son cooperativas diferentes, tienen activos muy fuertes, muy grandes, muy poderosos. Están algunas de ellas entre las organizaciones económicas y sociales más poderosas del país, para citar solamente algunas. Ahí están Chortitzer, por ejemplo. Está Fernheim, está en la región occidental Chaco, ¿verdad? Y aquí en la oriental está Colonias Unidas. Hay algunas otras cooperativas que están nucleadas en Santa Rita, en Unicoop, que son también poderosas, ¿verdad? Esas cooperativas de producción tienen pocos socios, pero activos fijos altísimos, porque trabajan sobre todo con la tierra. Y son organizaciones solidarias de décadas de existencia, que están no solamente signadas favorablemente por empeño en el trabajo desde horas tempranas de la mañana hasta que cae el sol, realmente se dedican a trabajar todo el tiempo y su convicción religiosa y la iglesia que está detrás les ayuda mucho. Son poderosísimas. Bueno, estas cooperativas de producción tienen IVA compra e IVA venta, se dice en términos técnicos, lo que significa que cuando ellos venden sus productos, ellos pueden compensar ese IVA por las compras generales que están haciendo, ¿verdad? Pero el otro distintivo fundamental es que la mayor cantidad de los socios de las cooperativas es pequeña, pero resulta que cuando se vende, el universo de sus compradores son casi todos terceros, no socios. Y esa es la diferencia fundamental que hay que hacer en este bloque. Los terceros no socios en las cooperativas pagan todos los impuestos del caso. Esas actividades están grabadas por todos, por el IRASIS, por el IVA, por el impuesto selectivo al consumo. Y tanto las cooperativas de producción como las de ahorro y crédito están pagando todos los impuestos cuando se trata de terceros no socios. En el caso de las cooperativas de producción, más del 90% son terceros no socios. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la inmensa mayoría son socios, pero cuando ellos hacen sus compras vamos a decir, de gastos, de inversiones, pero también la contratación de profesionales, ellos están pagando también todos los impuestos del caso porque están relacionándose con terceros no socios, ¿verdad? Entonces aquí, la manzana de la discordia era el acto cooperativo, es decir, la actividad de la cooperativa con sus socios y de las cooperativas entre sí. Eso grabó el Congreso Nacional y el gobierno, se pusieron de acuerdo, y entonces el IVA de las tasas de interés de los créditos cooperativos entró en vigencia a partir del 1 de julio de este año. Hay una diferencia fundamental entre cooperativas de producción y de ahorros y crédito, y es que las de producción, por decisión propia, han decidido, con todas las formalidades legales del caso, en asamblea, en actos jurídicos que otorgaban facultad para eso, todo bien, ¿verdad? Ellos decidieron por cuenta propia pagar el IVA crédito y el IVA débito en conjunto. No tenían problemas, ¿no? ¿En cambio? En cambio, las cooperativas de ahorro y crédito estaban siempre pagando el IVA crédito al momento de hacer sus compras y sus inversiones o hacer contrataciones, pero el IVA débito no estaba abonando porque eran actividades de los socios con la cooperativa. Y en las cooperativas de producción los socios hacen no solamente aportes de capital, digamos, sino que también hacen aportes para la salud, aportes para emergencias, aportes para tragedias, aportes para la educación. O sea, ellos están financiando con su propio dinero las cooperativas de ahorro y crédito y tienen, por lo tanto, una filosofía diferente. El drama está, Christian Nielsen, en que las cooperativas de producción fueron por su lado, porque tienen una realidad diferente, y las cooperativas de producción también decidieron tomar camino por su lado, y eso hizo que una sola confederación de cooperativas que existía en toda la historia se dividiese hace algunos meses en una confederación de cooperativas de producción y otra cooperación de cooperativas de ahorro y crédito.
y están trabajando por separado. Está bien porque tienen realidades distintas. De lo que hay que hablar ahora, Cristianiza, si sobra tiempo. 3 minutos. 3. Sí, señor. Es, ¿cuál es la propuesta técnica que puede unificar a todas ellas en un solo movimiento, aunque permanezcan con confederaciones diferentes? Una propuesta técnica que tenga el interés del gobierno también. Y hay aquí una realidad importante en la legislación tributaria que puede convencer a todo el mundo, y es que los microproductores rurales están liberados de todos los impuestos, no necesitan tener RUC si es que tienen ingresos inferiores a 36 salarios mínimos anuales. O sea, se establece una divisoria bastante clara. Uno suma el salario mínimo de 1.842.000 guaraníes y multiplica por 36 y tiene la suma máxima que los microproductores rurales tienen que tener para no pagar impuestos. Mientras no se trascienda esa suma, todos los microproductores rurales no necesitan pagar impuestos de ninguna clase, no necesitan tener RUC. Otro dato interesante es que el impuesto a la renta personal establece también ese límite de ingresos para gravar a las personas físicas. Si no se llega a 36 salarios mínimos anuales, no se paga impuestos. Entonces lo que se podría hacer es aplicar esa misma legislación a las cooperativas. Entonces, los socios que son pequeños, y la inmensa mayoría son pequeños, Que es a los que más les cuesta pagar el impuesto. Exactamente. Esos socios tendrían que estar liberados porque la situación es parecida, porque se reúnen las mismas condiciones que los microproductores rurales y que los que van a pagar el impuesto a la renta personal. Y desde el punto de vista operativo, las cooperativas no tendrían ningún problema en determinar cuál es el socio que llega a más de 36 salarios mínimos o no. Porque eso por su movimiento interno. Por su movimiento interno. Pero además, lo más importante para el gobierno en este caso es que las cooperativas que tienen en sus socios ingresos superiores a 36 salarios mínimos, todas ellas van a pagar el IVA. Y como solamente esas cooperativas o esos socios son los que iban a pagar el IVA, entonces el gobierno no pierde recaudación tributaria y se establece justicia tributaria con los pequeños socios de las cooperativas que vienen también a sacar beneficio de la legislación tributaria porque los microproductores rurales de cualquier manera ya están liberados de impuestos, ¿no? Bueno, propuesta clarísima aquí en Tierra TV del doctor Ricardo Rodríguez Silvero para salir de este embrollo y de este atolladero en el que parecen estar las cooperativas, sobre todo las de ahorro y crédito, como muy bien lo explicaste. Gracias por tu presencia una vez más, Ricardo. Ha sido un gusto, Cristian Nielsen. Saludos a toda tu audiencia. Ponemos punto final a Tierra TV. Gracias por acompañarnos en esta edición y los invitamos a la próxima, aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.